Hola a todos, mi nombre es Javier Quires del Río y soy el jefe de servicio de gestión de proyectos de sistemas de información en la Consellería de Sanidad. Me dedico fundamentalmente a gestionar proyectos de sistemas de información y de eso vamos a hablaros en esta sesión. ¿Qué nos vamos a encontrar en este módulo? Pues sobre todo una base general de información que nos va a permitir conocer los mecanismos de gestión de cualquier tipo de proyecto. Nos vamos a basar para ello en un marco de referencia que se generó en torno a los años 90 en el Instituto de Gestión de Proyectos estadounidense, PMI, y el documento en cuestión al que nos vamos a referir en buena parte de este módulo se denomina PMBOK. Son las siglas de Project Management Book of Knowledge. La pregunta que os podéis hacer es: ¿podré conseguir mejorar la gestión de mis proyectos de I+D con este módulo? Pues yo creo que la respuesta es clara y es un sí. Este marco de referencia que vamos a conocer es aplicable a cualquier tipo de proyecto. ¿Qué nos ocurre? Pues que esto es un conjunto de buenas prácticas que después nosotros deberemos adaptar a nuestro tipo de proyecto y a nuestra organización para que sea realmente efectivo. Pero bueno, hay que empezar por una base teórica general y luego pues hacer ese esfuerzo de adaptación a nuestro tipo de trabajo. Para entrar ya en el tema, quería plantearos pues una cuestión muy simple, y es que reflexionéis durante 10 segundos sobre qué tienen en común estas cosas. La construcción de una presa de 15 kilómetros con un presupuesto de 60.000 millones de euros y con 10.000 trabajadores. Otro tipo de tarea pues puede ser el desarrollo de un sistema informático de historia clínica electrónica y su implantación en varios centros hospitalarios. Y otra tarea que también quiero que comparéis es un ensayo clínico en el que tenemos pues un número reducido de pacientes y con el que queremos evaluar un nuevo tratamiento. La respuesta pues va a ser evidente. Todas estas cosas son proyectos. ¿Y por qué son proyectos? Pues porque entran en la definición que vamos a dar sobre lo que es un proyecto. Esta definición la recojo de este documento que os digo, de buenas prácticas, del PMBOK. Un proyecto se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único a través de un proceso complejo. Resalto 3 elementos de la definición. La parte de un escenario temporal. Los proyectos deben tener obligatoriamente un comienzo y un fin. Un proyecto, por definición, es acotado y debe tener pues siempre una duración delimitada. Si no, pues corremos el riesgo de encadenar unas tareas con otras y dar continuidad a una actividad que nunca sabremos pues si ha conseguido sus objetivos, si ha entrado dentro de unos costes o si ha entrado pues dentro de los objetivos de la organización. Otra característica es que se trata de elaborar resultados únicos. Un proyecto crea entregables singulares, es decir, hacemos cosas una única vez. No vamos a repetir nunca exactamente el mismo proyecto. Y por último, pues debido a la complejidad de la construcción de ese producto, sistema o resultado, pues vamos a tener que plantearnos esa construcción en fases o en una secuencia de tareas que se van a encadenar para conseguir el resultado final. Bien, ahora que tenemos ya la definición de proyecto establecida, vamos a pensar también a qué le vamos a llamar éxito de un proyecto. Pues vamos a definir un proyecto como exitoso si conseguimos realizar los entregables previstos, es decir, todos aquellos resultados que nos hemos propuesto, cumpliendo una serie de requisitos, si hacemos esto en el plazo que nos hemos también marcado para ello y si además nos ajustamos al presupuesto y a la financiación de la que partíamos. Si conseguimos estos 3 elementos a la vez, pues diremos que nuestro proyecto ha conseguido un éxito. Bien, vamos a pensar un poco más en qué elementos resultan claves a la hora de definir el fracaso o el éxito de un proyecto. Estos resultados provienen pues de una estadística que se hizo en los años 80 sobre proyectos de sistemas de información, que para los gestores de la época pues no eran nada adecuados, porque se calculaba que en torno a un 60 o 70% de los proyectos terminaban pues o bien desviados en costes, o bien desviados en plazos, o sin alcanzar los resultados esperados.
y se hizo un análisis de por qué ocurría esto. Pues bien, ahí os pongo las 6 o 7 características principales que nos hacen que nuestro proyecto pues entre en riesgos y pueda no funcionar como esperamos. Una mala definición del alcance, es decir, qué queremos conseguir con ese proyecto no está claro. No hemos implicado a todos los elementos, todos los actores, a todas las personas que tienen necesariamente que opinar y que valorar cómo se está llevando a cabo ese proyecto. No tenemos los recursos adecuados, es decir, podemos implicar a mucha gente, podemos tener bien definidos los requerimientos y el alcance de nuestro proyecto, pero no contar con las herramientas, con las personas adecuadas, o bien con materiales o herramientas que deben apoyar la construcción de ese proyecto. No tenemos a la dirección implicada. Un proyecto está vivo y va a haber necesariamente cambios en él. Si la dirección de nuestra organización no es sensible con este proyecto, no nos va a apoyar a la hora de decidir si esos cambios son adecuados o no, y nuestro proyecto pues seguramente se va a quedar estancado o se quedará pues siempre falto de algún tipo de apoyo. Otro importante factor es la planificación. Debemos de marcarnos una hoja de ruta, una serie de hitos intermedios para llegar a la consecución de los resultados. Si no hacemos ese esfuerzo previo de planificar y tener claro pues qué pasos debemos dar, también nuestro proyecto pues acabará seguramente mal. Otro elemento es no identificar el rol de un jefe de proyecto. Es decir, alguien debe de ser el responsable de que el proyecto, entendido como ese conjunto de tareas, presupuesto y plazo, debe de asumir el control y la supervisión permanente de ese proyecto. Si no hay una persona que claramente encarne esas tareas y las lleve a cabo durante la vida del proyecto, seguramente nos encontraremos al final pues con una carencia en la gestión que nos hará que nuestro proyecto no funcione. Bien, pues una vez que hemos analizado las causas de los posibles fracasos, ¿cuáles son las conclusiones para el éxito? Pues que debemos de gestionar bien los requerimientos de nuestro proyecto, debemos de gestionar bien y tener muy clara la planificación que estamos siguiendo, y después debemos de hacer siempre un control económico y de comunicación con todos los implicados en el proyecto. Bien, pues todas estas cosas son las que recoge la herramienta de la que os voy a hablar. El marco PMBOK, Project Management Book of Knowledge, que es un documento que va por la 4ª edición, que salió en el año 2012, en el que se recoge pues un compendio de buenas prácticas y procesos que debemos de atender para que nuestro proyecto funcione y esté siempre controlado. Quería que supierais también que el Instituto de Gestión de Proyectos, el PMI, controla o acredita a aquellos que quieran participar en un examen y les hace poseedores de un título de gestor de proyectos que está reconocido por muchas organizaciones a nivel internacional. Así que si os animáis, si os gusta este tema, pues podéis prepararlo y quizá pues obtener ese reconocimiento que, como os digo, a nivel curricular pues tiene hoy en día bastante valor. Entrando ya en lo que nos dice esta guía, este documento de referencia, pues lo primero que debemos hacer para comenzar una gestión exitosa de nuestros proyectos es identificar a quién va a ser el líder de nuestro proyecto, quién va a ser el gestor de nuestro proyecto. Ese rol es primordial y debe ser la persona encargada de reunir a todos los actores que van a participar, de reunir toda la información y de comunicar a todos los implicados pues cómo se está gestionando y gestando nuestro proyecto. Una vez que tenemos esto, la primera tarea es, siguiendo también lo que nos dice la guía, realizar una fase de iniciación de un proyecto. Esa fase se visualiza claramente en un documento importante que es el acta de constitución de proyecto. En ese documento, todos aquellos que están participando en la definición inicial de ese proyecto se tendrán que poner de acuerdo en el propósito, en la descripción, en el alcance, en los objetivos, en los requerimientos que va a tener nuestro proyecto, en los entregables que pretendemos conseguir, en un presupuesto que sea más o menos estimado, pero que ya tenga unas cifras de valoración, y en los recursos que necesitamos. Esto constituye esta fase inicial de iniciación, y ese documento es una de las bases del control del proyecto que seguiremos utilizando durante toda su vida.
Otro elemento fundamental del que nos habla la guía PMBOK para la gestión de proyectos es controlar las comunicaciones. El libro nos dice que un gestor de proyecto llega a dedicar el 90% de su tiempo únicamente a reunir información y a comunicarla adecuadamente a todos los implicados. El planificar y tener en cuenta la comunicación, cuando estamos hablando de proyectos en los que muchas personas participan y con diferentes intereses y puntos de vista, es fundamental para una gestión adecuada, por lo cual la comunicación debe ser algo que tengamos siempre presente. Lo siguiente que nos propone esta guía es tener una planificación clara de nuestro proyecto. Lo que nos dice esta fase de gestión de los proyectos es que debemos de tener muy claro cuáles son los hitos intermedios que queremos alcanzar y debemos de tenerlos planificados en cuanto a la secuencia que va a requerir para construir correctamente el proyecto. Esto se consigue en otro de los puntos, en otro de los documentos fundamentales de la gestión de cualquier proyecto, que es la estructura de descomposición de trabajo, la Work Breakdown Structure en inglés. Este documento pues es un diagrama en el que tenemos reflejadas las tareas, los bloques de tareas que vamos a construir, y además también podemos visualizar claramente, si lo hacemos en un gráfico, cuáles son las dependencias de las tareas que tenemos que abordar y que seguramente sean realizadas pues por diferentes equipos o diferentes personas. Eso debe estar en un documento central que todo el mundo conozca para que la gestión sea organizada y coherente. El siguiente paso es plasmar esas tareas dentro de un cronograma, ordenarlas temporalmente. Debemos de saber cuáles van primero, cuáles van después y qué plazos nos estamos marcando para tener terminadas cada una de ellas. Fijaos que en un proyecto pueden participar varios equipos y puede haber dependencias en la tarea de un equipo sobre los resultados finales que le entrega un equipo que trabaja anteriormente. Si esto no está bien sincronizado, pues nuestro proyecto seguramente se va a desviar y será complicado conseguir el éxito. La siguiente fase que nos dice el marco técnico PMBOK es la ejecución. En la ejecución debemos de incorporar los recursos del equipo de trabajo, debemos de tener los procedimientos de equipamiento y de contratación de proveedores de servicios que podamos necesitar y también establecer un sistema de control de la calidad de nuestro proyecto. Os pongo ahí arriba una figura muy importante y es que hay tres variables que siempre estarán dependientes y que conviene mantener en equilibrio para que nuestro proyecto funcione. Son el alcance, es decir, los resultados que pretendemos obtener, el tiempo que vamos a dedicar y el coste. En todos los proyectos esas tres variables son interdependientes, es decir, no podemos ampliar el alcance, aquello que queremos conseguir, sin aumentar o bien el tiempo o bien el coste. Igualmente no podemos reducir el coste sin reducir el alcance o bien prolongar el tiempo. Bueno, esto yo creo que es sencillo de entender, pero es muy importante tenerlo permanentemente presente a medida que vamos gestionando y llevando nuestro proyecto adelante, porque estas tres variables pues siempre tienen cambios, son susceptibles a cambiar el alcance, podemos tener también cambios presupuestarios y debemos de tenerlas siempre en mente para que las tres estén en equilibrio. Lo siguiente es la fase de seguimiento en control. Una vez que ya tenemos los recursos y hemos comenzado la ejecución, otro proceso principal es mantener un seguimiento permanente. Alguien debe de programar reuniones de seguimiento, verificar que el cronograma que nos hemos marcado es correcto, que nuestro presupuesto está en orden y no se ha desviado, ni estamos gastando más ni menos, y estas tareas deben de hacerse con una periodicidad establecida y de forma pues rutinaria y permanente. Otro elemento muy importante en el seguimiento y control es el control del alcance. Los proyectos están vivos, duran 1 año, 2, 3 y los requerimientos cambian. La organización nos puede pedir que hagamos algo distinto de aquello que habíamos diseñado en el origen. Por tanto, debemos de saber cuáles son los cambios que se adoptan en el alcance, comunicarlo a todos los implicados y llevar una gestión pues muy precisa de todo esto. Esta tarea es fundamental. Y por último, la tarea de cierre de proyecto. No es algo que quizás estemos acostumbrados, pero sí que la guía nos exige, nos propone que cuando terminemos un proyecto cerremos adecuadamente la documentación,
terminemos todas nuestras tareas y dejemos un apartado pues, de qué problemas y qué soluciones hemos encontrado. De forma que cuando alguien retome o se encuentre con esta documentación dentro de 3, 4 o 5 años, pueda ver claramente los resultados del proyecto y aprovechar todo ese trabajo pues, en su mayor parte. Por último, os quería comentar varias herramientas que existen en el mercado que nos pueden ayudar a realizar de una forma pues, más exhaustiva o más completa la gestión de proyectos. Son herramientas, prácticamente la totalidad de las que menciono son de software libre, con lo cual no tienen un coste de licencia, y os las podéis plantear, explorar para ver si os pueden ayudar en la gestión de vuestros proyectos. Para seguir el alcance y los requerimientos de un proyecto hay una solución que se denomina Redmine, que nosotros estamos utilizando en la Consejería de Sanidad y que nos está dando buenos resultados para proyectos amplios como puede ser la historia clínica IANUS o el sistema de gestión de imagen o de almacenes. Para elaborar el diagrama de tareas que os decía, el EDT, podéis utilizar el WBS Chart Pro, que os permite ver pues, esa descomposición en tareas de nuestro proyecto a nivel gráfico. A la hora de hacer cronogramas y diagramas secuenciales de tareas, los diagramas de Gantt son los más conocidos, podéis utilizar otro software que se denomina Open Project. Y por último, para llevar el control de la ejecución, hitos, fechas y cronogramas, existe otra solución también de software libre que se denomina One Point Project. La solución comercial de referencia a día de hoy es la solución de Microsoft, Project y Project Server, que componen una suite muy completa, pero que tiene un coste pues, bueno, relativamente alto y que bueno, si podéis optar a esa herramienta, fenomenal, y si no, pues estas de software libre seguro que os podrán ayudar también. Con esto terminamos. Os doy únicamente unas referencias bibliográficas, principalmente la web del Instituto de Gestión de Proyectos, www.pmi.org, y después la guía PMBOK en su última edición del 2012, que también podéis conseguir y consultar. Con esto termino. Muchas gracias.